Poderoso Dios, en esta mañana, gracias le damos al Señor Jesucristo, hermanos, por una oportunidad que nos está regalando el poder estar ya al aire libre para poder empezar a dar la enseñanza, ya que gracias a Dios, Dios nos ha regalado vida, nos ha dado salud, nos ha dado paz, nos ha dado bendición. Y así también ustedes que están con nosotros en la sintonía, hermanos, también los bendecimos y declaramos las palabras para ustedes, ya que ustedes son fieles oyentes con nosotros, gloria a Dios. Gracias al Señor, pues ahí estamos contentos porque Dios no nos ha abandonado, no nos ha desamparado, siempre ha estado con nosotros en los momentos más difíciles de la vida. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor, mis amados hermanos, y vamos a tener un tema, quizás vamos a predicar poco por el tiempo que tenemos, pero lo vamos a hacer para la gloria del Señor, amén. Quiero hablar sobre el tema que se titula Jesús y la elección de los 12, amén. Ese es el tema para el día de hoy, Jesús y la elección de los 12. Vamos a leer la Biblia en el libro de San Lucas. Su capítulo es 6 y su versículo 13. Para la gloria del Señor. Ahí, hermanos, vamos a estar viendo Lucas 6, 13. Y vamos a estar leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios, mi amado hermano. Lo repito para honrar a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén, hermano. Por eso les decía, el tema de hoy se titula Jesús y la elección de los 12. ¿Por qué, mi hermano? Porque todo comenzó, hermano, cuando Jesús empezó a invitar a unos pocos hombres. Amén, hermano. Recuérdense que dice que llamó a sus discípulos, pero no se sabe cuántos eran, ¿verdad? Porque ahí dice, de ahí escogió. Amén. Entonces dice, él invitó a unos pocos hombres a que lo siguieran. De inmediato puso así también, dice, de manifiesto el camino que habrían de seguir y su estrategia. Hermano lindo, cuando Jesús empieza a hacer el llamado, de sus discípulos, recuérdense, luego les marca el camino, luego les da la estrategia de la forma, de la manera en que deberían de trabajar, ¿verdad? Ya que cuando hablamos de la estrategia, estamos hablando de la estrategia del evangelismo, porque no podemos nosotros, hermanos, preocuparnos por un programa que no tiene validez, un programa que no nos va a dar ninguna ganancia o ningún éxito, sino que podríamos preocuparnos siempre en lo que es el evangelismo. Recuérdense que cuando Jesús hizo este llamado, oigan bien, reunió a todos, según lo que estábamos leyendo acá, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿verdad, hermanos? Que cuando era de día llamó a sus discípulos, pero no dice a los 12, no, que de ahí dice, escogió a 12. Amén. ¿Cuántos eran? No sabemos, hermanos, no sabemos cuántos eran, pero dice que de esos escogió 12. Hermano, pero a lo que quiero yo llegar es de que cuando Jesús escogió a esos 12, oiga bien, estaban en medio de la multitud. Ellos también estaban entre la multitud. Pero saben, esto es lo que les quiero yo decir a todos los que hoy están escuchándome. Cuando Jesús va a escoger a una persona para trabajar en el ministerio, Jesús no lo va a escoger por el tiempo que anda con él. Jesús no lo va a escoger porque ya ratos anda con él. Según, hermano, dice que cuando Jesús decidió escoger a sus 12 discípulos, lo primero que él hizo fue ver en ellos lo que había dentro.
Amén. Él empezó a verlos porque como Jesús entra al corazón, hermano, del hombre, entra a la mente del hombre. Entonces dice que Jesús empezó a ver y se dio cuenta que dentro de toda la multitud que había, dice, habían 12 hombres que sí tenían talento. Amén. O sea, lo primero que Jesús vio en los 12 que escogió fue el talento, hermanos. Amén. Como les decía, no, Jesús no nos va a llamar a trabajar ministerio solo porque tenemos tiempo de dar con Él. No, Él va a escoger gente que en verdad está preparada. Amén. Y que tiene talentos. Entonces, mi hermano, cuando empezamos a ver esto, Jesús examina al hombre y escoge a 12 cabalitos. Cuando Él escoge a 12, dice, primero los juzgó para ver qué había en sus corazones, después los escogió, después los llamó, hermano, los llamó, y luego que los llamó, los preparó, les dio la enseñanza y les dijo cómo era la manera de trabajar en el ministerio. Ya cuando ellos estaban preparados, los envió a predicar, a ganar almas. Entonces, mi hermano, aleluya, los hombres a quienes la multitud había de seguir eran los apóstoles. Amén. Ya no se llamaron discípulos, sino que se llamaron apóstoles. Amén. O sea, los discípulos son los que están aprendiendo, los discípulos son los que escuchan a su maestro. Entonces de ahí sacó Jesús a los 12 para hacerlos apóstoles. En otras palabras, ya maestros. Amén. Entonces, hermano, se comienzan a reunir estos hombres antes de organizar una campaña evangelística. Se empiezan a preparar, hermano. Supuestamente ellos se preparaban para salir de 2 o 3 en grupo, ¿verdad? Iban grupitos de 2 o grupitos de 3. Según la Biblia dice que Jesús de 2 en 2 los mandó, ¿verdad? Pero ahora se han formado grupitos de 3 hasta de 4 para enviar a evangelizar. Cuando vemos esto, mi hermano, está organizando una campaña de evangelismo, porque cada uno de los grupos ya sabe a dónde va, ya sabe qué es lo que va a ir a hacer. Entonces, el propósito inicial del plan de Jesús, hermano, era reclutar a los hombres que pudieran dar testimonio de su vida. Hombres que Jesús iba a cambiar. Hombres que Jesús iba a cambiar, pero esos hombres, ya tener un cambio, tenían que testificar de que Jesús estaba haciendo un cambio en su vida. Entonces, ese era el plan de Dios. El plan de Dios es cambiar a los hombres, pero que el hombre testifique. Amén. Que el hombre testifique lo que Jesús ha hecho en su vida. Entonces, mi hermano, esto es para completar la obra que Dios quiere que se realice en el hombre. Cuando el hombre empieza a testificar lo que Jesús ha hecho o lo que Dios ha hecho, entonces es cuando el hombre empieza a creerle a Dios. Y cuando el hombre empieza a creerle a Dios, hermano, entonces el hombre empieza a predicar. Amén. El hombre empieza a buscar almas porque ya le creyó a Dios. No se olviden la palabra que dice también que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, ¿verdad? Entonces se comenzaron a reunir estos hombres en una organización de evangelismo. Y empezaron a trabajar, mis amados hermanos, empezaron a predicar sermones bíblicos y los hombres, dice, se constituían en métodos de ganar almas. Ellos no tenían otro plan, ellos no tenían otro propósito, sino solo solo el propósito de ganar almas. Porque el trabajo que Jesús les dejó fue eso, dejar almas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de ganar almas, yo les estoy diciendo, ese fue el propósito inicial, el plan de Jesús, ¿verdad? Después que Él regresa del Padre, entonces lo primero que Jesús invitó fue a abandonar el escenario del mundo. Mi hermano, cuando Jesús te hace un llamado, tú tienes que estar dispuesto. O abandonas al mundo y lo sigues a Él, o te quedas en el mundo para siempre. Pero Él siempre viene
y te hace ese llamado. Jesús siempre te ha hecho ese llamado. Amigo, tú que me escuchas, si estás viéndome por estas redes sociales que estamos predicando la palabra del Señor, también a ti te está hablando el Señor. Porque el Señor lo que quiere es que tú te prepares y recibas ese llamado. Y en cuanto recibas tú ese llamado, tú puedas testificar lo que Jesús ha hecho en tu vida, y ese será el cambio radical en tu vida, en el cual Jesucristo puede hacerlo para alabanza de la gloria del Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver, cuando vemos algo, hay cosas lindas, por lo menos vamos a leer San Juan capítulo 1, verso 31. Vamos a ver qué nos dice esta palabra aquí en el libro de San Juan. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Juan 1. Aleluya. ¿Lo tienen? Bueno, dice la palabra del Señor de esta manera, pues hermanos, verso 31. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Pero por esto vine yo bautizando en agua, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Amén, hermano. Oigan bien, pues, lo que les decía. Jesús hace un llamado para que nosotros demos un testimonio de lo que Jesús ha hecho. Imagínense, hermanos, que les voy a decir algo, tal vez, como les dije, poquito voy a predicar el día de hoy, porque todavía estoy malo, me siento mal, pero quiero cumplir con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Juan bautizaba allá en el río Jordán, él no conocía a Jesús. Juan no conocía a Jesús, hermanos. Amén. Entonces, hermano, hubo una revelación en el cual Dios le habló a Juan y le dijo que Dios le dijo a Juan que una paloma iba a descender. Amén. Y que la paloma que iba a descender iba a reposarse sobre su cabeza o sobre su hombro, como usted lo quiera entender, de Jesús. Amén, hermano. Entonces viene, y por eso la Biblia nos habla de esta manera aquí en el verso 31, donde habla y dice, yo no lo conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, escuchen bien, hermano, el verso 33. El que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén, hermano. Mire pues, qué lindo cuando nos damos cuenta y entendemos los planes, los propósitos de Dios. Se dio cuenta en el verso 33, ya Dios le había hablado a Juan. Ya Dios le había hablado a Juan, ya le había dicho que la paloma iba a descender y en el que él mirara que reposaba la paloma, ese era el Hijo de Dios, ese era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, mi hermano, cuando Juan bautizaba, él no conocía a Jesús. Juan no conocía a Jesús, hermanos. Óigase bien lo que le estoy diciendo.
Pero cuando él estaba bautizando, dice la Biblia, como había multitudes, había mucha gente, óigase bien, entonces aparece Jesús en esa multitud, amén. Aparece Jesús y Juan, todavía, Juan sin conocerlo, solo sintiendo en el Espíritu, le dijo, tú vienes a mí a que te bautice, y eres tú el que me tienes que bautizar a mí, le dijo Juan, fíjese hermano. Pero cuando nos damos cuenta, quiero decirles que Juan lo bautizó, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que después que lo bautizó, la paloma descendió del cielo y reposó sobre él. Entonces ahí fue donde Juan se dio cuenta quién era Jesús. Y la Biblia dice, cuando Juan conoció a Jesús, él mismo fue y dio testimonio de Jesús. Amén. Él mismo dio testimonio de Jesús. Así que mi hermano lindo, si tú ya le creíste a Jesús y todavía no has dado tu testimonio, dalo, porque Jesús quiere que des tu testimonio del cambio que Él ha hecho en tu vida. Así que en esta mañana tan linda, una mañana preciosa, yo te dejo en tu corazón esta pequeña palabra y espero que la tomes y la medites y te des cuenta. Y fíjate bien en el verso 33 que habla que Juan no lo conocía, pero Dios ya le había anunciado. Amén. Entonces, hermano, el evangelio nos es anunciado. Y cuando no creemos, no conocemos a Jesús. Pero cuando nosotros conocemos, cuando creemos, empezamos a conocer a Jesús y después tenemos que dar testimonio de lo que Él es en nosotros. Así que en esta mañana cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Padre bendito, en esta mañana tan preciosa, Jesús. Te agradezco por esta palabra. Sé que fue pequeño el mensaje. Fue, Padre, chiquito, mi Dios, pero lo hice para ti, papito lindo. Yo te ruego, yo te suplico, Jehová Dios de los ejércitos, que tengas misericordia. Bendice a los que están en línea, papá, a aquellos que no nos dejan. Gracias por la vida de Nehemías, papito lindo. En esos momentos cuando él cumplía años, papito lindo, tú sabes cómo estaba yo, Señor, pero desde hoy, este día, papito, yo le mando, Señor, que el día de hoy se abran los cielos, Padre, sobre Nehemías, que lo bendigas tú de una manera grande, de una manera especial, por esos 365 días que tú le regalaste el día domingo, Padre Santo. Gracias, Padre, bendice a Hilda, a Augusto, papá, a Kevin, Señor, bendícelos, Padre Celestial, de una manera grande. Bendíceles, Dios mío, porque han cuidado de Nehemías, Señor, y a ti te ha placido darle esos años a Nehemías, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice también a Claudia Lorena. Bendice también a Marlon, papito lindo. Los bendecimos en el nombre tuyo. Así bendecimos a la familia Bielman. Así también a los que nos han llamado desde los Estados Unidos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a los que están conmigo acá en este ayuno, papá, mis hermanos que se reunieron conmigo. Gracias, Padre Celestial. Quédate en cada vida, quédate en cada corazón y llévanos con paz en el nombre tuyo, Jesús del Nazareno. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Siempre les hacemos la invitación para que estén con nosotros en la transmisión de las 7 de la noche el día de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz de Dios reine en sus corazones.